quinoa, el grano de oro. Hola a todos. Bienvenidos a Cuidando tu Salud. Hoy vamos a hablar sobre la quinoa, también conocida como el grano de oro. Descubriremos sus propiedades nutritivas, cómo cocinarla y algunas recetas deliciosas para incorporarla en tu dieta diaria. No olvides suscribirte y darle like para más contenido sobre salud y bienestar. Primero, hablemos sobre el alto contenido de proteínas de la quinoa. La quinoa es una fuente completa de proteínas, lo que significa que contiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. Esto es especialmente importante para aquellos que siguen dietas vegetarianas o veganas, ya que puede ser difícil obtener todos los aminoácidos esenciales de fuentes vegetales. Además de ser rica en proteínas, la quinoa también es una excelente fuente de fibra. La fibra es esencial para mantener una digestión saludable y puede ayudar a prevenir enfermedades del corazón y la diabetes tipo 2. La quinoa también es rica en minerales y vitaminas, como el magnesio, el hierro, el zinc y las vitaminas del grupo B. Estos nutrientes son esenciales para mantener nuestro cuerpo funcionando correctamente y mantenernos saludables. Un aspecto importante de la quinoa es que es un alimento libre de gluten. Esto significa que es una opción segura y nutritiva para las personas con enfermedad celíaca o intolerancia al gluten. Vamos a aprender cómo cocinar la quinoa de manera fácil y deliciosa. La quinoa es un alimento muy nutritivo, y cocinarla correctamente es esencial para disfrutar de todos sus beneficios. Vamos a empezar. Antes de cocinar la quinoa, es importante lavarla y enjuagarla bien para eliminar la saponina, una sustancia amarga que se encuentra en su superficie. Para hacer esto, coloca la quinoa en un colador fino y enjuágala bajo el grifo con agua fría durante un par de minutos, hasta que el agua salga clara. Una vez que la quinoa esté bien enjuagada, es hora de cocinarla. Puedes cocinar la quinoa en una cacerola o en una olla a presión. Para cocinarla en una cacerola, utiliza una proporción de 2 partes de agua por 1 parte de quinoa. Lleva el agua a ebullición, añade la quinoa y reduce el fuego a medio bajo. Cocina la quinoa durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que esté tierna y haya absorbido toda el agua. Una vez que la quinoa esté cocida, déjala reposar durante unos minutos y luego esponja con un tenedor para separar los granos. Y eso es todo. Ahora tienes una quinoa perfectamente cocida y lista para disfrutar en tus platos favoritos. A continuación compartiré con ustedes 3 recetas deliciosas que incorporan la quinoa, un alimento nutritivo y versátil. Vamos a empezar. 1. Ensalada de quinoa. Esta refrescante ensalada es perfecta para un almuerzo ligero o como acompañamiento en la cena. Necesitarás quinoa cocida, tomates cherry, pepino, pimiento rojo, cebolla morada, aceitunas negras, queso fete y un aderezo de aceite de oliva, limón, sal y pimienta. Mezcla todos los ingredientes en un tazón grande y disfruta de esta deliciosa ensalada. 2. Quinoa con verduras salteadas. Esta receta es ideal para una cena rápida y saludable. Necesitarás quinoa cocida, aceite de oliva, ajo, cebolla, zanahorias, calabacín, pimiento rojo, espinacas y condimentos como sal, pimienta y hierbas frescas. Saltea las verduras en aceite de oliva, añade la quinoa cocida y sazona al gusto. Sirve caliente y disfruta de este nutritivo plato. 3. Desayuno de quinoa con frutas y yogur. Comienza tu día con un desayuno energético y delicioso. Necesitarás quinoa cocida, yogur natural, miel, frutas frescas como fresas, arándanos y plátano, y nueces o almendras para agregar textura y sabor. Mezcla la quinoa cocida con el yogur y la miel, añade las frutas picadas y decora con nueces o almendras. Un desayuno lleno de sabor y nutrientes. Esperamos que este video te haya inspirado a probar la quinoa y a disfrutar de sus beneficios para la salud. Recuerda que siempre es importante llevar una dieta equilibrada y variada para mantenernos saludables. Gracias por acompañarnos en Cuidando tu Salud. Nos vemos en el próximo video.